Muchas veces nos sucede que nuestra voz, en la toma, en la mezcla que fuimos haciendo de la voz, nos suena bien, la escuchamos sola, tiene presencia, nos gusta en una etapa determinada de la mezcla, pero cuando sumamos los demás instrumentos, ya sea guitarras, sintetizadores o instrumentos que más o menos pueden invadir frecuencias que ocupan la voz, empieza como a perderse la voz, perder dinámica o perder fuerza o mismo presencia. Entonces acá el error más común que se comete cuando uno está aprendiendo es subir la voz, y cuando subimos la voz nos pasa que la voz se despega de la mezcla, queda como por fuera y no tiene coherencia con los demás instrumentos. Entonces en este capítulo vamos a ver cómo debemos tratar a los otros instrumentos que pueden invadir el espacio o las frecuencias de la voz, para que no se pierda coherencia en la mezcla y la voz, digamos, que es en la música moderna un elemento principal de la canción, tenga el espacio que necesita en la mezcla, y los demás instrumentos también no nos modifiquemos demasiado con la ecualización para cambiar su color cuando el color está bien, y simplemente vamos a utilizar técnicas de sidechain para cuando la voz digamos dispare, aparezca en estos instrumentos, ocurra un cambio en la ecualización o en la compresión, que despejen y den lugar para la voz. Bueno, este es el coro de una canción mía que estoy componiendo y mezclando. El instrumento que vamos a afectar o vamos a trabajar es un arpegiador que se mete un poco en las frecuencias de las voces. Entonces lo que yo quiero es despejarle el camino a la voz, pero no quiero modificar mucho el arpegiador en cuanto a su color, ¿sí? Solo quiero, digamos, darle espacio a la voz cuando entre la voz en el coro, y que tenga dinámica la mezcla, ¿sí? Porque si yo subo la voz, empieza a apretarse todo y empieza, no suena bien. Entonces, bueno, le voy a mostrar primero el arpegiador que les digo para que lo identifiquen. Y como ven, afectan frecuencias donde que podrían, digamos, ser de la voz. Y ahora lo vamos a escuchar con las voces, que las tengo agrupadas, ¿sí? Y también se van a dar cuenta que hay frecuencias de la voz que están en el mismo rango que el arpegiador, entonces podrían molestar. Vamos a hacer tres técnicas, ¿sí? Lo primero, igual que vamos a hacer, primero vamos a comprimir un poco el arpegiador cuando entra la voz. Entonces la voz gana espacio y la mezcla también gana en dinámica. Y le podemos ir armando, digamos, un espacio a la voz sin modificar mucho el arpegiador, ¿sí? Después lo que vamos a hacer, vamos a hacer una compresión, digamos, por bandas, ¿sí? Y también vamos a hacer con ecualización paramétrica, con un sidechain con la voz, que vamos a tapar a reducir, mejor dicho, ciertas frecuencias del arpegiador cuando entra la voz. Ahora vamos a escuchar, digamos, el arpegiador solo y las voces, para que entiendan por qué voy a atacar al arpegiador, que bueno, está ahí peleando un poco con la voz. Hit the town I needed. Hit the town I needed. Como ven, hay frecuencias medias del arpegiador que están ahí disputando con la voz. Entonces, bueno, como les decía antes, vamos a hacer tres movimientos. El primero va a ser una compresión con sidechain. Voy a buscar ahí. Tengo este DSL que la verdad que es muy bueno.
Bueno, en este plugins seleccionamos External Sidechain y yo uso de DAW el Cubase, que acá buscamos la fuente, ¿sí? En este caso va a ser un grupo que tengo con las voces líderes. Es importante que trabajen en grupos y demás, porque en este momento les resulta practiquísimo elegir un grupo donde tienen, por ejemplo, las voces. Eso lo vamos a ver en otros videos también. Entonces directamente elijo el grupo y afecta a todos, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya añadí la fuente de sidechain, ¿sí? Que va a ser el grupo de voces leads. Bien. Cuando estamos trabajando en esto nos conviene que el ataque sea rápido, ¿sí? Y no una compresión muy excesiva, entre 2 o 3 a 1. En este caso voy a elegir 3 a 1 y el treasure lo vamos a poner más o menos en el umbral a los 2.7 dB más o menos. Yo quiero comprimir unos 4 dB más o menos el arpegiador cuando entra la voz. Vamos a ver ahí cómo funciona. Bueno, y si llegaste hasta acá y te está resultando interesante este contenido, ves que lo puedes aplicar, ves que te sirve, te agradezco que te suscribas a @BantuMusicLabs, nos dejes un like o un comentario. Y también, bueno, voy a poner el teléfono del estudio por si querés contactarte para clases, para realizar trabajos de mezcla, de producción. Contá con nosotros y bueno, allá vamos con el resto del video. Un poquito menos. Hit the town I needed. Bueno, el umbral lo dejé en 5.7, ¿sí? Lo fui cerrando un poquito, cosa de que cuando entre la voz, acá está claro, lo voy a poner de vuelta, cuando entre la voz comprime unos 4 dB el arpegiador, ¿sí? El que dispara el compresor, o la que dispara el compresor es la voz, ¿sí? Vamos a verlo de vuelta. Hit the town I needed, and now, oh no, hit the town I needed. Bien, vamos a escuchar ahora con toda la mezcla cómo ya un poco afecta la voz al arpegiador y ya empieza a ganar un poquito de lugar. Hit the town I needed. Más, hasta lo podría subir un poquito y ganar en dinámica, o sea, que tenga como un bombeo cuando entra la voz o cuando se va, ¿sí? Ahí, vamos a ver ahí cómo va. Me atrevería a subirlo un poquito más. Y fíjense todo el espacio que le hice y la dinámica que gana, ¿no? Perfecto. Bien, vamos ahora a afectarlo. Por ahí, es más, lo voy a exagerar un poco también para que entiendan el funcionamiento con un compresor por bandas. Vamos a usar el Pro MV. Entonces, acá lo que yo voy a hacer, voy a comprimir el arpegiador también con el disparo de la voz, ¿sí? O sea, cuando entra la voz, el compresor se va a comprimir en una banda determinada, que para esto voy a buscar, depende de la voz, pero siempre va a variar, ¿no? Por supuesto, pero vamos a buscar medios agudos. Entonces, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, en este caso, voy a comprimir, supongamos, acá voy desde un K, ¿sí? Hasta los 3900 Hz. Voy a comprimir, por ejemplo, un dB y medio. Este es el rango de compresión. Vamos a ponerlo acá, esta banda, ¿sí? Y lo vamos a poner, o sea, en este sector, ¿sí? Y que sea externo, ¿sí? Con esto le estoy dando que va a ser un input externo y que va a comprimir entre estas bandas. Lo elijo de vuelta de acá. Vamos a buscar el grupo de voces. Acá lo tengo, Volley Group.
Perdón, y acá ya está. Y también vamos a poner un ataque más o menos rápido. El release lo vamos a hacer más largo para que no sea muy abrupto. Creo que está bien, con este umbral está bien. Y lo que puedo hacer que comprima en el mid-side. O sea, le dé espacio en el medio de la voz y deje un poco más abierto el estéreo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona. Perdón. Hit the town, I need it. I wanna hit the town, I need it. And now I wanna hit the town. Tenía poca entrada, lo dejé en 0 dB de entrada. Y lo podemos abrir un poquito más y exagerar un poquito más para que se escuche. Vamos a escucharlo de vuelta. Ahí vemos cuando entra Bien, ahora vamos a ver otra técnica más, que es por ecualización de banda, ¿sí? También vamos a hacer un sidechain y lo que va a hacer, digamos, va a modificar también con un poco de rango dinámico en ciertas bandas que yo elija. Acá, para activarlo, bueno, elegimos de vuelta también. Y cuando le damos un rango dinámico en este plugin, ¿sí? Que es el Pro Q, nos aparece esta opción y elegimos, tenemos que activarlo de ahí y vamos a ver cuánto, digamos, va a hacer que en este rango, estoy eligiendo más o menos un K, ¿sí? Trabaje cuando entra la voz. O sea, con esto lo que consigo es, sin modificar el color del instrumento cuando no está la voz, solo cuando aparece la voz, cuando la voz dispara, le resto en ecualización, ¿sí? Y también, bueno, en este caso esto permite seleccionar un rango dinámico, entonces no lo estoy afectando todo el tiempo al arpegiador, que sí me gusta el sonido, solo cuando entra la voz le genero espacio. Y al mismo tiempo puedo hacer que este espacio que le estoy generando lo haga en el mid-side, para dejar, digamos, el estéreo con más brillo, digamos, y solo afectar el mid-side, porque la voz generalmente va en el medio, entonces no lo afecto tanto en el campo estéreo, sino le doy espacio en el mid-side, perdón, cuando entra la voz. Ahí se ven claras las dos frecuencias, las más rojas de la voz, y el resto es todo el audio del arpegiador. Vamos a escuchar solo el arpegiador y las voces. Hit the town, I need it. Hit the town, I need it. Y en rojo las voces. And now, I wanna hit the town, I need Y ve it. cómo gana dinámica el arpegiador, o sea, le da espacio cuando entra la voz, entonces sin tener que subir el volumen de la voz, le generé un montón de espacio. Por ahí, bueno, lo exageré un poquito en algunas cosas, es más, lo vamos a exagerar más ahora para que lo vean bien. Y le estoy dando lugar a la voz sin, digamos, modificarle el volumen. Es más, hasta le di un poquito más de volumen y con eso gano dinámica.
hit the town, I need Acá estoy it. exagerando. Now, hit the town, I need it. And now, oh no, hit the town, I cómo estaba need it. Y esta técnica la pueden utilizar sobre una pista. Perdón. La pueden utilizar sobre una pista. Directamente van afectando frecuencias de la pista. Entonces limpian donde va a entrar la voz. Y les va a ser súper útil para poder mejorar en sus mezclas. Y que no se despegue la voz de la banda. La vamos a escuchar un poquito todo como quedó. Hit the town, I need it. Now, I wanna hit the town, I need it. And now, I wanna hit the town, I need it. Por supuesto que esta lo exageré un poco para que se note bien la diferencia, pero miren ahora si yo le saco todos los procesos, fíjense el volumen, ahora lo dejé en menos 8.76 dB, es más, lo fui subiendo para que gane esa dinámica, ahora lo voy a quitar todo. Ven como invade ahí mucho la voz, ¿sí? Y ahora simplemente activo los 3 procesos que hice. Y vean la diferencia. Estos procesos no solo, digamos, yo acá en este caso lo apliqué sobre la voz, pero puede ser entre bombo y bajo, entre cualquier instrumento que esté más o menos entre mismos rangos dinámicos y que se esté afectando, es perfecto, les va a ganar muchísima calidad en sus mezclas. Pueden hacerlo ya sobre un beat que tengan y afectar frecuencias donde por ahí le están molestando con su voz que la hayan grabado. Ya te digo, puede ser entre bombo y bajo. También, por ejemplo, yo lo he aplicado a veces en tambores que le afectan el color a la voz o hi-hat incluso. Entonces, bueno, la pueden hacer con cualquier instrumento que ustedes noten que en su mezcla compiten entre sí. Es totalmente útil de aplicarlo. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hit the town.